Estamos de vuelta, vamos a un contacto con Sergio Valdés, nuestro compañero en la zona de Mercado 4. Buenas noches, Sergio. Sí, ¿qué tal, Pablo? A los compañeros también, buenas noches y a la teleaudiencia. Un fuerte dispositivo de seguridad sobre la calle Petirosi y casi Mayor Fleitas están rodeando lo que sería la Galería de San Miguel. La información que manejamos de momento es que es un allanamiento por parte del Ministerio Público a esta galería, buscando algunos productos ilegales o que estarían con irregularidades en algunos de los casos, y estamos expectantes de lo que pueda darse con los resultados de este operativo. Hay varios desvíos que se están dando ya desde la zona de Avenida Perú, casi Petirosi, están oficiales de la policía trabajando para cautelar el orden en este lugar. Hay cascos azules también, atentos a lo que pueda ocurrir, teniendo en cuenta algunos antecedentes pasados, ¿no?, de reacciones por parte de comerciantes con relación a este tipo de operativos. Así que estamos atentos a cualquier novedad. Están varias comisarías trabajando en este sitio. La mayoría, o en este horario, los locales están prácticamente cerrados. Hay, por cierto, varios que están moviéndose en este lugar, familiares y también algunos comerciantes que están llegando de a poco para ver qué está pasando. Está interviniendo la policía contra delitos económicos en su mayoría, y también la fiscala María Carmen Guetich de Catoni. Es el dato que manejamos, y en breve habría novedades de lo que se pudo haber encontrado, que se estaba buscando, y resultados también de este operativo. La fiscala es de la Unidad de Derechos Intelectuales, obviamente es un tema de marcas lo que van a ir a trabajar allí en ese lugar. Sergio, ya decías que se están acercando los comerciantes, ese lugar es bastante conflictivo, los antecedentes lo hacen así. La fiscala Carmen Guetich inclusive dio la orden de que no se brinde la información a nadie, de que ellos iban a estar en ese sitio. A juzgar por lo que estás viendo por el momento, ¿está todo controlado? Sí, vimos de repente unos oficiales contra delitos económicos que corrieron hacia la esquina, pero no tenemos novedades de qué habría ocurrido. De por sí, ahora estoy observando que hay movimientos de los agentes en el traslado de algunas cosas, pero vamos a estar confirmando eso. No hay personas detenidas ni tampoco incidentes. Está tensa la calma, como se suele decir. ¿Y ustedes tienen acceso hasta un determinado sitio por lo que estamos viendo, Sergio? ¿No están en el lugar mismo del procedimiento? Sí. Estamos a unos metros nada más. Por cuestiones de seguridad, los policías nos tienen en un punto, Petirosi y Mayor Fleitas, en la esquina. Estamos a metros nada más de la Galería San Miguel, donde se está interviniendo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Sergio. Estamos atentos a cualquier novedad que pueda ocurrir en la zona del Mercado 4. Atención para aquellas personas que están circulando en las inmediaciones de Galería San Miguel. Evidentemente, Osvaldo, están buscando productos ilegales que se comercializan en esa zona. Sí, probablemente la fiscal ayer recibió denuncias y van a realizar el operativo nuevamente en ese sector. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que los mismos comerciantes, los mismos vendedores están muy organizados para este tipo de situaciones y repelen el operativo. En este caso lo que se hizo fue reforzar la seguridad a nivel policial, tratar de dar la menor información posible. Eso nos incluía a nosotros que estábamos tratando de conocer el lugar. Recién ahora los muchachos pudieron ir detrás de la comitiva porque había una estricta orden de no dar a conocer eso, porque querían evitar esa posibilidad de enfrentamiento que hasta el momento se está dando en el Mercado 4. Sabemos la Galería San Miguel, hasta celulares robados vas a encontrar. Entonces, obviamente, la cuestión no es tan fácil en ese sector para los investigadores y ni mucho menos para la Fiscalía, que es la que debe afrontar en este caso el operativo. Bueno, vamos al tema de la Corte Suprema. Miriam Peña se jubila en enero y hay una nueva vacancia para la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a implicar todo esto? ¿Qué tipo de movida? ¿Quién va a tener la mayoría? ¿Quién manda en la Corte? Digo, ¿quién manda desde el punto de vista político? Y es interesante hacer todo un análisis de cómo está la Corte ahora mismo y por qué tiene relevancia el cambio que va a ocurrir en enero próximo. Hay mucha expectativa. De hecho, este gobierno, Antonella lo va a ratificar en eso. De hecho, este gobierno se embanderó con el tema de la reforma judicial, porque técnicamente no implicaba eso llevar a juicio a los ministros, aunque hubo una posibilidad en algún momento y renunció ya antes de que ocurra eso. Creo que lo sacaron por juicio político a Sindulfo Blanco. ¿No? A Sindulfo Blanco. A Sindulfo Blanco lo sacaron. Bueno, antes de que se jubile. Sí, antes de que se jubile. Pero
el cambio iba a venir nomás luego porque todos están empezando a cumplir los 75 años, la mayoría de los miembros. Entonces así aparecieron entre el juicio político a Sindulfo Blanco, Miguel Oscar Bajá, que logró zafar el juicio político y logró terminar su mandato porque era bien candidato a ser destituido también por esa vía. De hecho está procesado hoy en día. Y los demás que fueron cumpliendo 75 años emergieron la figura de Eugenio Jiménez Rolón y Manuel Ramírez Candia. En una situación de una coyuntura política interesante, por cierto, porque Eugenio Jiménez Rolón lo coloca al Partido Colorado y a Manuel Ramírez Candia lo coloca al Partido Liberal, pero no es que ellos se muestran muy identificados con ambos sectores. Luego aparece Alberto Martínez Simón, una terna bastante cuestionada en su momento, un proceso bastante cuestionado porque había plagio de por medio, para recordar nomás eso a la audiencia. Y finalmente Mario Aldo Benítez logra introducir a alguien que él quería, porque esta es una ministra que le responde directamente a él, que es Carolina Yáñez. Los anteriores no le respondían. Tradicionalmente los otros presidentes sí lograban que su candidato ingrese. Esa fuerza política que no tiene Mario Aldo Benítez hizo que entren anteriormente 3 ministros que no le garantizan en absoluto nada a él en el futuro. Pero en el caso de Carolina Yáñez sí sabemos que está bien identificada con él por el hecho de que fue interventora nombrada por él en el tema de Ciudad del Este en un momento álgido, por ejemplo. Entonces contamos hoy en día con una Corte Suprema de Justicia con 4 nuevos miembros, pero siguen siendo minoría. Ahora, ¿cómo está funcionando esta Corte Suprema de Justicia? Y no es que los 4 nuevos miembros están actuando en forma conteste. No estamos viendo, por ejemplo, que Carolina Yáñez en todos los casos le apoya al presidente Eugenio Jiménez Rolón, por ejemplo. Es decir, hay una minoría y en algunos casos se convierte en una minoría más contundente, porque no es uniforme esa minoría dentro de la Corte Suprema de Justicia. La vieja guardia que la integran Antonio Fretes, que es considerado uno de los más importantes allí dentro de la vieja guardia, de mayor influencia. Está, por ejemplo, Gladys Vareiro, está la misma Miriam Peña, está Luis Benítez Riera y César Garay, que si bien se muestran más abiertos, responden de alguna forma a lo que es la vieja corte, es la que sigue de alguna forma dominando ese estamento. Y a partir del cambio de Miriam Peña, que se tiene que dar el 17 de enero, es donde vamos a ver si realmente esa vieja guardia logra seguir teniendo ese poder para actos jurisdiccionales y para actos administrativos también, porque la Corte se divide en esas dos cuestiones, en lo jurisdiccional y en lo administrativo. Y allí puede ser que si los nuevos miembros empiezan a hablar en el mismo idioma, logren una mayoría en la Corte y empecemos a hablar de una reforma judicial, que es lo que la gente reclama. Pero para eso tenemos que ver cómo se va a realizar este proceso. Y este proceso no va a escapar de lo político tampoco. De hecho, que cualquier conformación de terna es una conformación de terna política desde su origen. El Consejo de la Magistratura tiene representantes del Parlamento, de hecho. Los gremios de los abogados los representantes de los gremios de los abogados son políticos en esencia, fruto de una campaña electoral por lo general. Entonces hace que se jueguen muchos condimentos detrás de todo eso. Y me preguntarán el estado de todo eso. Sí. El 15 de octubre ellos piensan llamar a concurso para este cargo. Pero para llegar al 15 de octubre quieren cambiar el reglamento para la conformación de terna para la Corte Suprema de Justicia. Ustedes recordarán que en el último caso fue muy criticado el hecho de que en algún momento de la sesión ellos cortaron la transmisión para hablar entre ellos y después continuaron. Sí, bastante. Bueno, ese tipo de cosas le dejó muy mal parado al Consejo de la Magistratura. Y hay ideas diversas de parte de ellos, tampoco tan uniformes. En este mismo momento tiene 40% el candidato por méritos profesionales, es decir, por título universitario, obra jurídica, docencia, etcétera, ejercicio de la profesión. Después hay un 30% de la audiencia pública, una audiencia pública que ahí es donde van a discutir, no tiene indicadores. Uno no sabe qué está calificando en la audiencia pública, si le están calificando la forma que expuso, su propuesta, o cómo respondió a las preguntas o a las denuncias que se le formularon. Directamente ellos aplican un puntaje que uno no sabe por qué lo hace. Y lo peor de todo llega al último momento. Cada consejero tiene un 30% de discrecionalidad. ¿Y en qué se basan ellos? Y cada consejero tiene su idea. Entre ellas está el resultado de un test psicotécnico que también es bastante criticado y que muchas veces pone a situaciones íntimas ya a los candidatos. Entonces, se le dice al Consejo de la Magistratura,
fundamenten su decisión. ¿Por qué esos 30% no van a fundamentar? Porque jamás van a decir que Osvaldo Cáceres no puede ser ministro de la Corte por borracho, por ejemplo. O Osvaldo Cáceres no responde a mi línea política. Osvaldo Cáceres es un fatero, pero nunca se le pudo probar nada. ¿Qué es lo que pasó con Alberto Martínez Simón? Cuando se mencionó de que Kriskovic tuvo una incidencia, pero súper importante, justamente en ese porcentaje que vos mencionabas, y él fue el que le dio la calificación más alta en el tema académico. Y nunca se supo y explicaron cuáles fueron los motivos. Si es que no estoy equivocándome en el dato. Claro, en su puntaje discrecional en lo académico se puede ver, porque Claro. uno puede ver la sumatoria de títulos, horas literarias, etcétera, etcétera, y se saca el porcentaje. Pero en el puntaje discrecional cada uno lo puede hacer según su conveniencia, y allí otra vez entramos en la parte política. Porque si cada consejero tiene un candidato y le está hablando a algún político por medio, es porque pueden hacerlo. No es que es plenamente independiente todo eso. Ya hay una injerencia política detrás de todo eso. La diferencia está con relación a otros años, es que hay puntaje y que no hay un mando muy fuerte por parte del Ejecutivo. Volvemos a lo mismo. Antes el Ejecutivo te imponía el candidato. Ahora, ¿quién es el presidente del Consejo? En este momento es Roberto González. Diputado de Colorado Añetete. Sí, Y bajo su mandato se va a elegir a la terna. sí. Así mismo. Entonces, Mario Audo de alguna manera va a tener una injerencia Sí. con relación a este tema, porque por el caso del diputado, que es el departamento de Cordillera. Sí, puede serlo, pero y lo tiene a Carlos Raúl Cabrera, que sigue siendo su representante también. Claro, que fue designado por el gobierno de Horacio Cartes, pero hizo una especie de recutú Sí. con la administración de Mario Abdo Benítez. Pero allí también está, por ejemplo, Claudio Baqueta, hermano del senador Enrique Baqueta, que si bien responde a Mario Abdo, también ellos tienen sus intereses Sí. jurisdiccionales, jurídicos, Exacto. de tenerla a su gente, por ejemplo, en el Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es el calendario? 15 de octubre, el Consejo de la Magistratura llama a los interesados para integrar la Sí, terna. a partir de allí va a haber 5 días de publicación y después otros 30 días para presentación de carpeta, lo que implica que esto iría ya prácticamente todo noviembre, y en diciembre empezarían las audiencias públicas. Pero entonces el nuevo ministro de la Corte, que va a reemplazar a Miriam Peña, recién se elegirá el año que viene. Sí, el Senado sí. Pero En el Consejo no descarte que conforme la terna en el último día del año, por ejemplo. Lo hizo el año pasado Claro. con la terna que integró Martínez Simón, Exacto. Ahora, en el caso de Miriam Peña, ella fenece su mandato ¿cuándo? el 17 de enero. Y ya deja el cargo automáticamente. Sí, ya deja el cargo. Claro que van a estar en feria judicial. Sí, Y a partir del 1 de febrero se reinician las actividades, y ahí la Corte va a tener 8 miembros, así mismo. nada más. Así mismo. Y Así mismo. el año que viene, perdón Antonella, el año que viene va a ser un año tremendamente político. Político, Recordemos sí. que el 12 de julio son las internas municipales, el 12 de julio se elige al presidente del Partido Colorado, el 1 de julio se renueva la mesa directiva. Estuvimos hablando con Sergio Godoy. En teoría, el presidente del Senado tiene que ser un cartista, según el acuerdo al que han llegado Añetete, Honor Colorado y los llanistas, por el sistema de rotación. ¿Recuerdas que fue Beto Volar primero, ahora Blas Llano, y ahora le corresponde a un cartista? Sí. Que en teoría sería Tony Barrios, hasta el momento, no Juan Darío Monge, porque Tony es el líder de la bancada. Sí. Y te agrego algo más, hay elecciones del Consejo de la Magistratura, en todos los estamentos. La mayoría del Consejo se va a renovar. Entonces, va a ser un año eminentemente político, va a ser un año de muchos pactos, por cierto. Todo esto que estamos diciendo va a estar relacionado, no son cosas aisladas, por cierto, y en ese ámbito va a entrar la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que se dice, por ejemplo, ahora mismo de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién podría ocupar? ¿Quiénes son los candidatos? Y nuevamente ya se habla de entrar a lo de José Ignacio González Maqui. Puede ser que él mismo lo esté haciendo público, puede ser que haya un sector que lo esté promoviendo, pero se habla de ese nombre. Pero también hay otro sector que dice, si va a salir una mujer, ¿por qué no tiene que estar otra vez una mujer en ese lugar? ¿Por qué tiene que perder espacio esa mujer? Y está otro sector que dice, no hay constitucionalista en la Corte. ¿Cuándo van a meter un constitucionalista en la Corte? Tienen todas las especialidades menos constitucionalistas. ¿Y Miriam Peña de qué sala es? Ella es la sala constitucional. Entonces le correspondería a un constitucionalista, en teoría. Es que el Consejo de la Magistratura no toma como parámetro la sala que vaya a quedar en vacancia. Ni la especialización No, del no, abogado que se presenta. No, en absoluto. O sea, la sala constitucional, por ejemplo, puede estar integrado por 3 laboralistas. O por 3 que tengan conocimientos, según lo que ellos destaquen. Pero por el momento la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no tiene un especialista en derecho constitucional.
Sí, gente que trabaja en el ámbito como son abogados, son Claro. doctores en derecho, conocen y tienen también sus asesores para el efecto, pero alguien que te marque una pauta de ser constitucionalista, en este momento no hay en la Corte, pero no es un parámetro que tome el Consejo de decir, señores, vamos a elegir a un constitucionalista, este tiene que ser nuestro perfil, no es ese. Para el Consejo y después para el Senado también, dicen, esa es una cuestión que la Corte debe resolver a qué sala van a ocupar, son 3 salas, civil, penal y constitucional. Y otro punto también que es muy importante dentro de todo esto, ¿qué es lo que hizo la Corte hasta ahora cuando habla de renovación? Y Eugenio Jiménez Rolón trató de dar una imagen más transparente, eso hay que destacar, pero se le cuestiona también mucho el tema del pedido del presupuesto. Es como que volvemos a lo mismo anteriormente. ¿En qué están trabajando? En sacarles a algunos magistrados de los cargos. Ahora mismo se me ocurre 3 magistrados muy conocidos, por ejemplo, ayer lo sacaron al juez Hugo Camé de Lambaré, anteriormente lo sacaron al fiscal Eduardo Casenave, que también era muy conocido, y a Javier Ibarra, que recordemos inclusive llegó a ser viceministro de Seguridad y él ocupaba la unidad antisecuestro hasta hace poco. Y de esto vamos a seguir hablando. Vamos a hacer una última pausa. A la vuelta vamos a tocar 2 temas, un pimponeo con los compañeros que están aquí en la mesa, Antonella Brinardelo y Osvaldo Cáceres. Enseguida volvemos.